Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de La Charana de Swan, del canal Asturias Exterior de la Nueva España, del Grupo Prensa Ibérica, como sabéis, de asturianos aquí en Madrid, que hoy tengo un equipo de lujo, de 3 personas. Claudia Barral, obetense, directora de cine, realizadora y un montón de etcétera. Luego concretamos más. Martina Rodríguez Morán, una pintora llanisca en Madrid, y Guille Carro, gijonés, ¿no? Gijonés, cómico, músico, esto es lo que más me flipa, ingeniero de caminos, especialista en transporte público. Eso es. Y luego único miembro de una banda. Sí. Es una banda con un miembro. De momento nadie se ha querido apuntar. Pero bueno, y lo que Pero buscas no, es un poco... puedes fichar aquí. Bueno, igual sí. Voy a empezar con Claudia, que unas cosas que tengo curiosidad es que tú hiciste varios videoclips con Leiva, 8 me parece. 8, ¿no? Por ahí. Sí, que el primero fue Chernobyl, ¿no? En el COVID. Sí. Yo siempre quise saber cómo es trabajar con un tío top de la música, pero la distancia corta. O sea, ¿cómo acabas tú con Leiva? ¿Cómo es el proceso? Pues yo empiezo a trabajar con él en los visuales que hicimos para la gira de creo ya acaba de sacar un disco, pues hace como 2. Sí. Estuve trabajando con la productora que me representaba entonces para la parte visual, que enmarca un poco los conciertos, ¿no? En la parte de atrás, y como que nos entendimos muy guay en esto, que al final es un poco un paso intermedio antes del videoclip, ¿no? No llega a ser algo tan sólido, pero bueno, ya ahí vimos que... O sea, tú tienes que hablar con él antes de tal. Claro. Entrevistarte con él. Sí. Bueno, como que le llevas una serie de propuestas, ¿no? Escuchas los temas y dices, bueno, pues yo creo que algo así lo puede ilustrar bastante bien, también un poco teniendo en cuenta el presupuesto. Entonces nos entendimos bastante guay y él sacó este tema, Mi pequeño Chernobyl, pues yo creo que salió justo, estábamos ya encerrados. Y, que salía Rubén. Salía Rubén, sí. Y Rubén es ex de Leiva, es de Pereza. Él es un tío súper humilde, de hecho la primera vez que me llamó por teléfono yo estaba como flipando, me habló y me dijo, la canción habla, yo ya tenía la letra hacía días, pero de un chaval con el que yo colaboré durante mucho tiempo, en un grupo que yo tenía, que se llama Pereza, o sea, él me hablaba como si yo no... O sea, tuviste en el teléfono Leiva llamando. Sí, yo sabía que me iba a llamar, ya me había pasado mi jefe el número y esto, ¿no? Y él hablaba de Pereza como si fuese algo remoto. Y como si no fuese conocido. Perfectamente, sé quién es Rubén, sé que es Pereza. Y bueno, es bastante representativo de cómo él, de su carácter. O sea, no es una persona altiva, luego también a la hora de trabajar escucha mucho, porque he trabajado con otros artistas, bueno, que tienen... No digo que no tenga ego, pero bueno, sí. Un ego como muy respetuoso también con el trabajo de los demás y con la parte creativa del trabajo de los demás. Entonces... Sí, y luego pues vinieron más porque nos entendimos muy bien. Guille que se hizo, no sé si decir famoso, pero sí viral, por lo menos en aquella época, con una canción satírica que le dedicaste a Pablo Casado. Pablo Casado es líder del PP, que por poner en contexto fue una vez a Asturias y dijo una declaración un poco polémica en Asturias, que no en Madrid, pero que dijo algo así, sino creo que era como que vinculó la educación de los asturianos con los oros y los frisuelos. Y se hizo fue un clip muy famoso y tú le hiciste una canción que fue súper viral. Sí, claro, era viral pre-TikTok y algoritmos, entonces es raro, porque era un viral por WhatsApp. O sea, yo me enteré de que se estaba viralizando porque me empezaron a llamar, pues eso, la Nueva España y así, y gente diciendo, lo han pasado por un grupo tal el vídeo. O sea, era en la época de descargarse el vídeo e ir bajando, ir como cada vez más pixelados. Pero no fue hace tanto, ¿no? O sea, fue en el 2021 o 22. No, fue 18, 19, una cosa así. Sí, porque era, claro, el contexto era como toda la época de que estaba subiendo mucho el nacionalismo en Cataluña. Entonces yo creo que él también por eso patinó un poco de llevar el discurso igual que podía hacer en Cataluña a Asturias. Sí. Y entonces dijo que no podía ser, que solo nos enseñaban sobre los oros y los frisuelos. Y bueno, realmente era una cosa que no era ni ideológica ni nada. O sea, el chiste era coger literalmente lo que él había dicho y decir, es verdad, solo aquí nos enseñan a multiplicar con marañuelas, tal, no sé qué, y entonces era... Y ahora me acuerdo que salías en el metro, o sea, era como... cantabas tú y era como en el metro, en más sitios de Madrid. Porque era como de trap. Bueno, era también el auge de Bad Gyal y todo eso, entonces también me apetecía como jugar a hacer un poco una parodia de ese género y así. Tú, Martina, que tú eres llanisca de Llanes, ¿no? De Pancar. De Pancar, vale. En Pueblín de al lado. Que tienes una galería de arte y aparte tú eres una pintora tardía, porque en otros casos, otras carreras que es desde pequeños, ¿no? Tú hiciste arquitectura y luego te metiste en esto de la pintura, ¿no? Algo más diferente, ¿no? Sí, bueno, yo creo que sí tiene que ver. De hecho, estudiar Bellas Artes también estaba en el camino, también publicidad. Y bueno, llegó un punto estudiando la carrera que sí que me di cuenta que no estaba cómoda, que no estaba haciendo cosas que me apasionaban, que me
veía a mi alrededor y tuve, por suerte, además, varias amigas que eran muy frikis, o sea, que es que se copiaban todos los dibujos de Le Corbusier en la biblioteca, que se quedaban, o sea, que era como muy vocacional, muy pasional. Y yo me empecé a sentir mal porque yo no me sentía así donde estaba. Entonces empecé como a pensar mucho, a buscar, pues siempre menciono un consejo de mi padre que me decía, o sea, cosas que te empiezan a resonar en la cabeza cuando buscas, ¿no? Vas buscando así ideas que te puedan guiar hacia dónde tirar. Y bueno, mi padre me dijo una vez, piensa lo que harías gratis el resto de tu vida y luego cobra por ello. Entonces todo eso fue cobrando sentido y me di cuenta, no creo que sea una pintora tardía, pero igual sí de darme cuenta o darle una oportunidad tarde a eso. Porque cuando ya empecé a como ordenar todos esos pensamientos, me di cuenta que yo desde pequeñita, todas mis agendas de la escuela, yo iba a la escuela de oyente, pero yo estaba dibujando todo el día en clase. Sí. Entonces, pues lo puse en orden y ya, pues, de hecho, cuando decidí ser pintora, empecé a sacar mejores notas en la carrera que antes. De hecho, salí de la carrera en plan ya sacando 7 matrículas de honor porque hasta con el título. Sí, claro. Pero que ya me quité el peso emocional de tener que ser arquitecta cuando no lo estaba sintiendo, y cuando me quité el peso, pues ya el estudiar no me suponía un problema emocional, por así decirlo. Ya fluía porque me daba igual, lo estudiaba y aprobaba o sacaba nota porque, bueno, pues porque hay cosas que tampoco son tan difíciles. ¿Y cómo es esto? Que igual lo digo mal, pero fuiste la primera artista residente en la Real Fábrica de Tapices. Vale, pues está bien lo que digo, ¿no? Vale, porque yo, de la historia. De la historia. En 300 porque años. Porque si pones tu nombre en Google y pones Fábrica de Tapices, te apareces con Felipe González. Sí. ¿Qué hacías con Felipe? ¿Pero qué es eso? ¿Por qué hacía Felipe González? Pero al lado, en la mesa, digo. Sí. Vale, ¿Te rajó de Sánchez? ¿Te rajó de Sánchez ya o no? ¿Rajó de Sánchez ahí o no? ¿Qué va? No. Ahí él estaba en otra burbuja. O sea, ahí no. ¿Pero qué hacía? ¿Cómo ahí dentro de la fábrica es un mundo temporal en el que te trasladas como a la Edad Media. O sea, en ese sitio no hay hay enchufes, pero para la luz eléctrica, para que la gente pueda trabajar más tarde, pero toda la maquinaria para producir es manual. No hay nada mecánico en estos telares que vas como nada. Bueno, pues yo entro ahí un poco porque yo, como vengo de la arquitectura, tengo una línea de trabajo muy pragmática y muy estructurada, por así decirlo, siendo que luego pinto y parecen como trazos más frescos o más tal, pero lo corrijo muchísimo, fotografío impulsivamente, lo llevo al iPad, hago ensayos de colores, de texturas, de cosas y luego lo vuelvo a pintar. O sea, es como tengo como una organización muy sistematizada por detrás y todo ese trabajo digital siempre estoy ideando formas de plasmarlo en otros formatos que no sea pintura, porque hay cuadros, o sea, hay imágenes que sí que tienen que ver con la pintura, pero hay otras imágenes que igual tienen más sentido, igual estampándolas para un diseño de una camiseta o para lo que sea. Y bueno, pues la fábrica sacó concurso de bocetos y para producir ellos, para conectarse un poquitito con el arte contemporáneo. No salí premiada, pero quedé seleccionada entre los artistas, creo que fuimos como 10 o así. Y pues en la presentación, en la entrega de premios y esas cosas, pues abrieron la puerta a que quien quisiese hacer con sus propias manos una alfombra, que estaba invitado, que le formaban, que abrían la posibilidad de que los artistas también utilizasen las instalaciones. Y vamos, no lo dudé. Me apunté la primera, también mi trabajo no había sido premiado, pero sí que tenía mucho sentido con la fábrica y tanto el personal como la dirección se sintieron muy como conectados con mi propuesta y bueno, sabes que no sé si fue porque simplemente fui yo, pero creo que también tuvo que ver un poco con el trabajo. Es que y
Lo de Felipe González, perdón. Sí, no, ¿cómo fue? Que lo tienes al lado en la mesa. Me preguntaste, ¿no? En la mesa. Felipe González tiene su fundación dentro del recinto de la fábrica de tapices. Entonces, de vez en cuando le invitan siempre a que hay una cosa que se llama la ceremonia de corte de alfombra o de una tapiz. presentación oficial, digamos, del curso o algo así, ¿no? Bueno, Sí. Antiguamente la fábrica iban los reyes a cortar las alfombras, los reyes de España, iban o personalidades súper importantes a hacer la ceremonia de corte, que es ya sacar, tú tienes un telar y tú vas completando el telar con colores que hacen los dibujos y luego llega un punto en el que se termina, entonces cortas todas las hebras del telar y finalizas, ya tienes un tapiz, tienes una alfombra. Y bueno, pues en este caso Felipe tiene la fundación ahí dentro del recinto, le invitaron y accedió a venir ¿Y lo conociste? y le conocí. Y además claro, yo estaba, imagínate, una presentación en petit comité con el director de la fábrica de tapices, con Felipe González, con su esposa, con 3 o 4 galeristas súper importantes que había presentado para que viesen eso, invitados como muy imponentes. Casta. Uf. Sí. Y yo había presentado un PowerPoint pues de todo el proceso, el diseño, no sé qué, todas las reglas que había intentado romper en el diseño de las alfombras y nada, pues empecé a tartamudear muchísimo. Sí. Pero eso, ¿con el micrófono o con él, dices? No, con toda la audiencia. Yo estaba empezando a presentar el trabajo que luego se iba a cortar. Sí. Y dije, estoy muy nerviosa. Y fue Felipe quien se acercó y me miró así y me dijo, tranquila, yo también me ponía muy nervioso. Sí. Sí, pequeñín. Y chico, fluí después muchísimo, porque ya que me lo diga él, pues digo yo, pues ya está. Ya. O sea, como que me relajó, Sí. Y luego ya, pues genial, le encantó, bueno, gustó. Sí. Oye, vaya 3 artistazos tengo aquí, es que no sé ni por dónde empezar. O sea, fui a Claudia, a tu último proyecto, no sé si es el último o el penúltimo, lo de los bufones de Velázquez. ¿Eso qué es? Porque es como una campaña para denunciar que se ridiculicen las personas con, ¿cómo es? Con acondroplasia. ¿Eso qué es? La acondroplasia, mundanamente conocido como enanismo, pero bueno, de manera médica o técnica es acondroplasia. Sí, es un proyecto de estos que te llenan un poco más que las campañas de publicidad, sí que siguiendo un poco como el mismo proceso, ¿no? A nosotros nos llega, a través de la productora que me representa como realizadora, nos llega un guión de una agencia de publicidad, donde ya han desarrollado un poco este enfoque, esta idea de, en este caso, era... A estas personas se les sigue tratando, se las sigue viendo de la misma manera que se las veía en el siglo de oro, ¿no? Que al final se les veía pues como los bufones de la corte y de alguna manera... Hubo mucha polémica este verano con una fiesta de cumpleaños de un jugador de Barcelona con que había gente con este problema, ¿no? Que fue muy sonado. Sí, un poco como... Bueno, pues tratándolos de esta manera, ¿no? Que al final están un poco reducidos a determinados tipos de profesiones que no suelen ser muy respetuosos con los valores humanos. Entonces, bueno, nos llega esta idea y yo como directora un poco mi trabajo es enfocarlo pues tanto estéticamente, a nivel de secuencias, qué tipo de localizaciones, cómo van a estar vestidos los personajes. Pero bueno, para acabar... Perdón, o sea, tuviste que hacer un casting con gente con esta enfermedad. Entiendo que son actores o son gente que tiene otras ocupaciones. En este caso había, bueno, el que es más protagonista dentro de la campaña, el que lleva el que narra al final el copy de la campaña es Emilio Gavira, que él es actor y si le veis probablemente le reconozcáis porque ha salido en un montón de películas ya hace años. Desde hace años, ahora también. Y luego teníamos otra chica que también era actriz, Cristina. Y luego había gente un poco que formaba parte de la asociación porque nosotros no dejábamos de trabajar para un cliente. O sea, en este caso, detrás de la campaña está ADE, que es la asociación de personas con acondroplasia y otras displasias. Y sí, entonces ellos convocaron un casting y bueno, pues se inscribió la gente a la que le apetecía colaborar. Al final fue un proyecto muy colaborativo de parte de... ¿Cuántos actores son en total? Pues en total no te sé decir, yo creo que están unos 15, igual 15, un poco menos. ¿Y es o sea, cuánto dura, digamos, el...? Pues es una pieza cortita, al final es como un spot publicitario, pero no tienes detrás un cliente o una marca, ¿no? Al final es una asociación.
Y te voy a hacer una pregunta, Guille, para que lo intervenéis todos, porque me hace mucha gracia. Yo te he visto choteándote del lenguaje inclusivo, de que eres un tema del lenguaje inclusivo, uniéndolo con el asturiano. Te he leído que decías, todos mis amigues están contentes, en plan, como diciendo, los woke se parece al asturiano. Uno que me cuentes eso, y luego lo del tema del lenguaje inclusivo en el arte, ¿cómo está? ¿Me estás intentando liar con ese tema como para cancelarme? No, o sea, no, eso es un juego de palabras sin más. O sea, yo personalmente, o sea, desde un punto de vista artístico, cada uno igual puede tener una expresión diferente, ¿no? Pero yo en ese caso creo que es un debate muy falaz, ¿no? Como muy importado de Estados Unidos, y creo que no tiene tanto impacto esa batalla cultural que se ha inventado, bueno, desde una posición mucho más conservadora. Vamos, yo lo woke, por ejemplo, que ahora, ¿no?, que es como se llama, vamos, yo lo abrazo y lo intento defender. O sea, que yo hiciera ese chiste, es un chiste de palabras porque justo coincide el lenguaje inclusivo con el asturiano y, bueno, pues una cosa más, ¿no?, que al final es un chiste y es una ficción. También, por ejemplo, ese caso, que ese vídeo se viralizó un montón, a mí me preocupaba, a mí siempre me preocupa, yo creo que la gente se ría, entonces yo tampoco quiero... Si en algún momento veo que a alguien le puede parecer mal con motivo un chiste, no a alguien que diga, has hablado de no sé quién, de León, y yo soy de León, borra este vídeo. Bueno, pues para hacer un chiste de la gente de León, ¿no? Pero en casos de estos, sí, yo estoy muy atento también, sobre todo en directo, a cómo reacciona el público, porque yo no quiero hacer daño desde el humor. Entonces, pero es que hoy en día es verdad que igual te pasa para hacer chistes, es verdad que hay que tener mucho cuidado porque ahora hay mucho ofendido en general, que igual antes no. Bueno, sobre todo en internet, al final es una cosa contextual. Yo, si vienes a ver el show de 1 hora, yo creo que es muy evidente todo el contexto y por ejemplo me pasó con ese vídeo que también yo respiré en el momento en el que mucha gente, mucho activista trans lo compartió y dijo, qué gracioso. Entonces digo, vale. Ya. Si no, pues igual sí que me hubiera replanteado dejar de hacerlo por una cuestión de hacer daño. O sea, yo quiero hacer gracia, entonces... O sea, hubo gente que te metió caña, digamos, por ese no, por este en concreto no, pero yo tenía miedo, o sea, yo tenía un poco... O sea, tenía la sensación de, no sé si a mí me parece inocuo, pero tengo miedo de que a alguien le parezca mal y, bueno, y con motivo, ¿no? Es que eso es chungo, ¿no? Para la hora de pensar los chistes... A ver, hay cómicos que les encanta buscar un poco la transgresión o tal. En mi caso no es así, o sea, a mí me gusta que la gente se ría. Ya. Y esa incomodidad, que eso, que ya te digo, hay gente que lo busca y le gusta ese conflicto de repente con alguien que puede parecer que se enfada. Yo no, yo estoy pendiente en directo también un poco de que todo el mundo se lo pase bien, ¿no? Que al final... ¿Cuál fue tu chiste así más viral? O sea, o el más, digamos, el que más se compartió, el que más la gente te dice, este... Yo creo que fue uno de Risto, que además fue improvisado, pero era porque, no sé si acordáis, hace un par de años, de repente en Got Talent se puso a tocar el piano. De repente dijo, hoy voy a participar. Creo que fue cuando se separó de Laura Escanes y llevó mal esa crisis. Y entonces él dijo, pues ahora participo yo también, ¿no? Y entonces tocó un preludio de Bach, que es de lo primero que aprendes en el conservatorio, o sea, es de lo más fácil, y entonces de repente todo el mundo ya turne llorando y todo el mundo súper emocionado. Y es una obra que es preludio de Bach en do mayor, pero luego modula, cambia de tono durante la obra, porque yo la había estudiado, y entonces justo modula a la menor. Y entonces digo, bueno, pues es la tonalidad favorita de Risto, ¿no? La menor. Y era como ese chiste. ¿Y eso fue el que más se hizo? Yo creo que sí. Luego me llaman siempre de Got Talent, no lo entiendo, porque después de ese vídeo me llaman como para participar y yo creo que es una emboscada. Ah, te llamaron para entrar. A mí me llevan llamando desde 2020 todos los años. ¿Y por qué no vas? No, hombre, no, porque... ¿Por qué? ¿Por qué? No. Bueno, yo sospecho que es una emboscada. Luego, porque ellos controlan la edición, ¿no? Bueno, sí, claro. Te quiero decir, si ahora aquí de repente empezáis a cortar... Nosotros aquí también, claro. Acabo diciendo, no, sí, muy mal, tal, no sé qué. O sea, podéis controlar el mensaje. Entonces yo tengo mucho miedo después de haber hecho ese chiste. Parece un tío... No creo que le haya hecho gracia, ¿no? No. ¿Y alguien que se te haya ofendido mucho alguna vez? Sí, pero marcha la gente, ¿no? Ah, desde el show. Sí, marchas igual con temas de política o cosas así, ¿no? Sí. Es que voy a hablar de política normal, ¿eh? No sé si Bueno, a mí no me han comprado cuadros por política, ¿eh? ¿Sí? Por el color de los cuadros. ¿El color? ¿Por qué color era? ¿Rojo o azul, digo?
sea, pero ¿cómo fue? Que Yo voy a dejarlo, no me han comprado cuadros porque predomina un color que no les apetece. O sea, pero digamos, un cliente ve el cuadro, dice, me interesa, pero este color te sale mucho y no lo compro. ¿Eso te ha pasado más de una vez? No, una vez. Pero fíjate que es lo importante que es o la reacción que tiene la gente a ciertas cosas. Bueno, es que el tema del arte, la creación sigue estando muy vinculada también a ideologías, ¿no? Sigue. No, otra cosa yo que creo sea... que no, pero yo creo que la gente vuelca ideologías sobre el arte que no existen, ¿no? No sé. Yo en ese caso creo que no tenía nada que ver con política, ni con nada, ni si de hecho, no sé. Yo, por ejemplo, no me esfuerzo en disimular lo que pueda pensar, pero lo que intento es... O sea, que un chiste tiene que ser gracioso, no de repente. Entonces, yo es un poco como lo que intento conseguir, ¿no? De decir, bueno, tú si ves mi show puedes ver más o menos mi ideología, pero aunque no estés de acuerdo, eso no debería generar ningún tipo de problema, porque no es tampoco un conflicto para que te hagan gracia los chistes. Oye, y ahora, la inteligencia artificial a vosotros en vuestro trabajo os está afectando un poco, digamos, porque digamos, una máquina que puede hacer todo lo que le digas, también hace competencia a las creaciones, ¿la utilizáis? ¿Os afecta? ¿Es una competencia? Yo tengo sentimientos encontrados. Sí que es verdad que al principio era un poco más reacia, ¿no? Porque al final es como, vale, sí, te ayuda, pero al mismo tiempo hasta qué punto te está perjudicando a la vez que te ayuda, ¿no? Y además es el propio persona que utiliza la que tiene que saber dónde está el límite, de dónde Sí, yo insistía mucho con gente que tenía a mi alrededor que tiraba de ahí, por esto, ¿no? Porque al final siento que te puede jugar un poco a la contra. No sé, yo, o sea, me cuesta mucho posicionarme respecto a este tema, porque también avanza tan rápido que siento que no le sigo la pista, o en el momento en el que te planteas formarte para entender un poco más y tener estas herramientas que al final creo que será importante tenerlas el día de mañana, al menos en mi caso. Cuando te quieres poner, eso ya ha pasado y ya están con otra cosa, entonces es muy difícil de evaluar. Sí ayuda, ayuda, pero creo que es un arma de doble filo. Yo porque da miedo que tú le dices a ChatGPT, lo puedo hacer ahora, hazme un chiste, y te lo va a hacer, hazme un cuadro, y te lo va a hacer un cuadro, sí, yo intento te va a hacer te va a pintar y vas a ver un cuadro. Haz lo que pueda. Bueno, pero sí. Sí, pero como herramientas sí es verdad, y son herramientas que antes a lo mejor sacabas de otro lado, ¿no? Con otra persona o llamando a alguien o buscando en un libro, y ahora pues en un yo lo uso momento con Google. Claro, sí. Pero Google es un rápido, marketplace. sintetizado. Yo, como traductor, básicamente, pues un texto, mi biografía, si la quiero traducir en inglés, pues me ahorro una cantidad de tiempo de hacerlo todo perfectito, es como copia-pega. Claro, en alemán, pues necesito entregarle un dossier a un cliente alemán, pues lo traduzco enseguida y ya está. O sea, más para traducciones o igual escribir un poco el texto, lo que quiero intentar. Los artistas para escribir somos malísimos. Sí, nosotros eso siempre se dijo, pero no sé si es así. Transmitimos nuestros sentimientos pues a través de colores, no a través de palabras. Yo no soy malísima para eso, también para eso existe la figura de curador o comisarios de arte o gente que se dedica a las letras. Entonces, yo tengo una idea, entonces me la organiza la inteligencia artificial a nivel texto. Sí. O sea, que igual le puede perjudicar a un comisario, que igual le pudiera estar traductor. pagando por hacerme el texto, o a un traductor. Y ojo, para datos es poco fiable, ChatGPT, en general, que para datos es poco fiable. O sea, tú ahí falla mucho. Lo de cosas para esas tareas técnicas que puedes decir, pero para datos fallas. Alucinaciones de la IA que se llama, ¿no? Que Tiene, exactamente, sí. O sea, que no te va a decir que no lo sabe. Porque luego hay, claro, una serie de sesgos que no consiguen quitar, o sea, más allá de... Pero, por ejemplo, no sé si lo sabéis, pero ChatGPT funciona mucho peor los viernes por la tarde, porque por todo Internet ha aprendido, imita, que a nosotros nos da pereza, o sea, los humanos trabajamos menos el viernes por la tarde, es el día que menos trabajas, entonces es cuando peor funciona ChatGPT. ¿Peor que un domingo? Sí. Y eso no consiguen, porque es una caja negra ChatGPT, o sea, las IAs tú las entrenas y eso, pero lo que pasa dentro no saben. Saben lo que pones de input y lo que sacas. Y eso, o por ejemplo, si le ofreces una propina, tú al principio de, yo qué sé, ayúdame a no sé qué, pero dices, si lo haces bien, te daré 5.000 euros. Funciona mucho mejor, se esfuerza más, porque ha aprendido que le compensa la propina. Bueno, es que mete un poco de miedo, el tema. Sí, digo, sí. O sea, ahora no es por exagerar, pero bueno, sí que mete un poco de miedo esta pelea de Star Wars. De repente van a salir todos los máquinas caminando, pero bueno,
tú mismo dices, si trabaja menos el viernes porque sabe que los humanos, que va a ser en 20 años. En 20 años os lo imagináis. Yo les pondría a hacer cosas a la IA no creativas ni nada de eso, les pondría a hacer declaraciones de la renta como... Bueno, ya, todo, seguramente o sea, ya se hace, sí. Sí. Todo, o sea, Sí, claro. que me aligeren la vida, por favor. Que hay, mi tiempo es valiosísimo. Entonces, todas esas pequeñas chorradas del día a día que tienes que llamar a no sé dónde, no sé qué, inteligencia artificial que te gestione el hogar. Por favor. ¿Para qué fue lo más raro que utilizaste el ChatGPT o la IA? El ChatGPT o la IA. Lo más raro para que le habéis preguntado. Para predecir mi futuro yo. Sí. Para predecir tu futuro. Y yo tengo amigas que les pide que le echen las cartas el chat. Sí. No que me echen las pero yo esto cartas, sí lo he sino que me vivido diga, con gente, oye, ¿crees que voy a triunfar? Mira este cuadro, ¿no te parece como muy guay? O sea, como preguntarle. Ya, pero si te dice que no, ¿tú qué le contestas? No sabía, es que estaban en... Será el viernes por la tarde. Estaba en Asturias, en un chiringuito de playa, no había mucha cobertura y ya me aburrí también, porque es que no sabía hacerlo. Es el futuro. ¿Eso lo hiciste una vez o varias? Una. Ah, bueno. De hecho, yo le pedí a un amigo porque yo no sabía ni lo que era. Yo, ¿qué es eso de qué? Pregúntale a ver qué tal me va a ir. ¿Y vosotros, Guille? O sea, lo más raro, dices. Sí, lo más peculiar. Yo ahora en verano, como experimento, pero hice un podcast. Lo que pasa es que ahora trabajando. A eso voy, que hiciste un podcast con inteligencia artificial. Sí. Sí. O sea, la gracia era entrevistar a gente que no existía. Entonces yo me inventaba un personaje y entonces lo calibraba. Eres tal, no sé qué, no sé cuánto, y entonces era yo con un móvil con el otro micrófono. Que hablaba. Era el heredero de los derechos de la canción de Feliz Cumpleaños. Sí. Y entonces le entrevistaba, o sea, y la gracia era como ver hasta qué punto era capaz de interpretar ese papel y de inventar, ¿no? ¿Y cómo lo hacía? ¿Bien? Sí, lo hacía muy bien. O sea, Entiendo luego- que eso es una versión premium de Premium 3000. O sea, eso no lo hace el ChatGPT normal, ¿no? Bueno, el de 20 euros. Bueno, pues no, es normal. Eh, Es que no te digo que da miedo. sí. Sí. ¿Y cuánto duró la entrevista? Me refiero, ¿cuánto tiempo? Las hacía porque a partir de 15 minutos ya empieza a... Yo es que sí que soy muy friki de las IAs. Y no tiene... O sea, ChatGPT no tiene una memoria como podemos imaginar la memoria. Entonces él lo que hace es una conversación, cada vez que tú le escribes, lo que usa de input es toda la conversación. Entonces si tú cuando llevas 10 minutos hablando con él, Sí. se refiere a ti como Guille, eso es porque al principio le dijiste, me llamo Guille, y entonces está sí. como cogiendo todo eso. Y por ejemplo, una versión Hila. una versión no premium tiene memoria de días. Sí, pero, sí, o sea, ¿Te sí acuerdas es lo que le mismo dijiste el hecho. viernes y es lunes? Claro, lo que pasa es la versión no premium lo que tiene es menos tokens a nivel de puede guardar menos información sobre ti, Ah. sobre ese histórico. Sí. Entonces, pues eso, en el caso de Hablao, que al final era mucha información continuamente, como tenía que fingir que seguía la entrevista y todo esto, yo recuperaba bromas Sí. que la hacía o cosas así, había un momento en el que ya empezaba como a chiflar y se olvidaba, o por un personaje suponía que era italiano, ya no se acordaba que era italiano, no sé. Bueno, si algún día nos fallan un invitado, ya sabes, podemos tirar de... Ya. Sí. Ya, tú decías que le habías preguntado a una amiga tuya... No, yo sé que por una chica que vive al lado, en un momento de crisis, le pidió al chat que le echara las cartas. O sea, como a modo de tarotista, ¿sabes? Ya. Sí. Y se quedó contenta. Bueno, pues como te quedas, pues yo qué sé, en ese momento concreto no sé si era pues como te sueles quedar, no lo sé porque no frecuento este tipo de tal, pero como te puedes quedar, no sé, puede que te digan algo que te gusta y algo que todo lo contrario, no lo sé en concreto, pero sí flipé, ¿no? Como que al final creo que más allá de lo laboral hay gente que busca ayuda de otros tipos. Ayuda ¿sabes? de Claro, temas claro. mentales. Ah, bueno, esto también conozco gente. Sí, sí. Y de pareja. Hazme de psicólogo, me ha pasado esto, no sé cómo actuar, qué debería hacer, te copio la conversación, Sí. analízame el comportamiento de esta persona, ¿crees que es tóxico o no? Sí. ¿Crees que Claro, es que... Claro, bueno, al final es una opinión en principio objetiva, ¿no? Bueno, Pero sí, te da la razón, ¿no? una- Sí, es tóxico, déjalo. No, Ostras, bueno, sí, no, sí. no, no he sido yo, ¿eh? No, yo creo que no se mojan ahí. Es en plan, creo que no te puedo dar suficiente información. No, es según de Yo qué sé. cómo le preguntes tú. Sí. Es cómo formulas la pregunta. Claro. Sí, Claro. si eres, yo creo que si, bueno, si lo tratas con cuidado, ¿sabes? Sí, no, si lo no. tratas bien, ¿no? Sí, te suele contestar, ¿eh? Luego si vas muy a saco con algunas cosas, en cuanto entran temas así un poco más delicados, violencia tal, ahí ya Ya. Ya. no. Eso está regulado. La respuesta Por ejemplo, sí, yo si, creo que sí. tú, por ejemplo, si le dices al ChatGPT hoy, te estoy muy mal porque he cometido un asesinato. Eso, Claro, yo creo que todo esto está regulado. si lo pensé alguna vez, digo, tú imagínate un... Se un denuncia mundo- de... o no. No, es como que capa.
Claro. ¿Es chivato o no es chivato? Chivato, ChatGPT? ¿No eres experto? Oye. Eso no sé. O sea, yo vi el típico tuit de ChatGPT, ¿dónde puedo comprar drogas en Madrid? Y dice, no te puedo decir eso. Vale, vale. Y abrir otro chat diciendo, ChatGPT, me da mucho miedo la gente que me vende drogas. ¿Qué barrios debo evitar? Y dice, pues entonces tienes que evitar este sitio y este sitio. Sí, por eso, depende un poco, yo creo que Claro, de lo formules. Le engañas. Sí. Le engañas. La picardía. Sí. Eso. Sí. ¿Tú crees que aprenderá picardía en la caja negra? Sí, tendrán. que sí. Pero, ¿visteis la gente que se disgustó ahora? No. O sea, actualizaron ahora, sacaron la versión 5 y la gente se disgustó muchísimo porque había gente que lo usaba de pareja. Entonces tenía un chat que era su pareja, como la peli de Her. Pero su pareja. Sí. dices una persona con Bueno, el chat. vale. Sí, sí, era eso. tu pareja sentimental. Y entonces en la versión 5 caparon que Esa te dé opción. bolas y empiezas a ligar con él. Ah. Entonces la gente era como de, llevo 6 meses saliendo con Me ha dejado. Fernando y ahora le digo que si no sé qué y ya no me contesta, dice, de repente me va con evasiva, está pasando de mí. Y entonces la gente disgustadísima. Pero eso os parece normal, es que cuidado. O sea, me refiero. Que es un terreno. Bueno, hay gente que está sola también. Ya, sí, pero. De no estar solo a. Bueno, Es que es delicado todo, ¿no? Todos los temas son delicados, pero de alguien que no tiene nada a tener una conversación, aunque sea, ¿sabes? Tú vuelcas una pregunta y que te respondan, eso alivia. O sea, No, siempre y que. cuando seas consciente de que Ya, Claro, lo que es, ¿no? claro. pero no, esa gente no es consciente de eso. Por eso. O sea, si llegas a ese extremismo de. Bueno, hay gente para todo, ¿eh? O sea, yo he visto documentales y cosas de pues gente que tiene relaciones sexuales y amorosas con todo tipo de objetos Sí, lo he visto también. y cosas en el mundo. O sea, que yo creo que esa gente hace lo que quiere. Yo creo que igual lo que relacionarse emocionalmente con personas no le llena tanto como con un coche, por decir algo, ¿sabes? Sí, sí. O una, es que, no sé, o sea, una montaña rusa. O sea, gente que se enamora de montañas rusas, de amor y de... Pues donde lo he visto, yo ese documental quiero verlo porque no sé cuál es. Sí, ya te lo Sí, digo cuál es. das fe, ¿no? Sí, brutal. Joder, ya hacen de todo. Sí, que bueno, que, jolín, Son pues cosas aisladas. siendo... Hombre, espero. Sí, no, claro, pero... Oye, voy a preguntaros, aprovechando vuestra dedicación, digamos, una recomendación a cada uno de vuestra disciplina, ¿vale? A ti una película, a Guille... ¿Cuál una sección música? No, música o una sección cómica que podamos ver. Y a ti una exposición, algo que... Vale. Cine, este año ¿qué se va a ver? Así, que sea un poco... Bueno, pues yo quiero ir a ver Romería, Romería, ¿esa cuál? que iba a ir hoy, pero se me solapaban ya muchas cosas. Esa. La nueva peli de Carla Simón. Ajá, sí. Que bueno, no te puedo dar tampoco feedback porque no la he ¿La has visto, visto? pero me apetece mucho verla. ¿Y series? Es que hay tantas series que no... Y no te sé decir. Ahora que se me venga a la cabeza una serie, ¿no? No caigo, le doy una vuelta y... ¿Has visto Furia? Furia, El otro día. ¿esa cuál es? Sí, la De HBO, de todo... Es que, bueno, yo no retengo nombres ni de gente en general. Carmen Machi. Sí, Eso, esa, Carmen sí. Machi, pero no sé quién es ni el director ni nada. O sea, Está muy bien la de Muertos. Yo la he visto. así. Sí, está muy bien. Una española, muy bien. No. Furia tiene su intríngulis, o sea, es como una historia contada como muy rara. O sea, mola, a mí me gustó mucho como que de repente no sabes dónde estás. Casi te dan ganas de decir, pero... Sí. Bueno, HBO, ahora que decía Martina, está la tercera temporada de White Lotus, que es... ¿De cuál? Esa no sé cuál es. ¿Cómo sé cuál es? White Lotus Es famosísima, pero... Ah, sí. Bueno, esta es la tercera temporada. Cada temporada está rodada en un Four Seasons, en un resort de lujo. Entonces son historias de pijos. ¿Ah, sí? Es genial, sí. Buena recomendación. No, más que quizá que nos recomiendes un cómico. Un cómico que así que no sea muy conocido, que podamos decir... Claro, pues a mí así de cómicos, o sea, a mí por ejemplo ahora el que más recomendaría ir a ver, o bueno, tiene un especial grabado en Filming, es a Miguel Campos,
que es el que trabaja en La Revuelta, es el que suele estar arriba, que se apunta a Broncano como que está. los chistes así en directo. Y a mí me parece ahora mismo el cómico que... ¿Es de los músicos? No, es cómico de stand-up. De monólogos. Sí. Ah, el que está en el público o algo así, ¿no? No, ese es Sergio Bezos, que es más como improvisando con el público, y él está en el equipo de guión y él está arriba y durante el programa en una pantalla es el que a veces le hace como montajes y memes a Broncano un poco en directo, ¿no? Pues él como cómico me parece un tío como muy, muy brillante y súper original y muy fresco, vamos. Y en general en Asturias yo recomiendo todo lo que están haciendo una productora que se llama El Percebe Comedy. El Percebe. Que están trayendo todos los meses a Gijón a cómicos buenísimos de Madrid y de un nivel altísimo y bueno, es una cosa que hacía mucho que yo no veía desde ya hace muchos años, que es como esa apuesta por quitando esa primera línea de cómicos de teatros, pues bueno, apostar por esa como segunda división, pero que es gente buenísima, ¿no? Y segunda división, no creo que esto se entienda más. O sea, sí, es lo que quiero decir, ¿no? Sí, gente no tan reconocida. Eso es, y están haciendo un esfuerzo y una programación buenísima, vamos, en Gijón. Qué guay. Pues puedes barrer para casa, si no, Voy a barrer, no, bueno. Puedes barrer para casa de lo que haces. Bien, Puedes autorrecomendarte, vale, si quieres. Pues venga, aprovecho. En noviembre, finales, tendré un Open Studio en mi taller aquí en Madrid, que estáis todos invitados. Y bueno, la programación cultural que tengo en el Ayuntamiento de Llanes, que va a estar hasta diciembre. Lleva desde junio hasta diciembre, así que los que estén por Asturias, que se pasen por Llanes a ver las expos y si no en Madrid. Muy bien. ¿Os lo habéis pasado bien? Muy bien. Súper. ¿Volveríais? Sí. Ahora tenemos una sorpresa, que igual no es tan sorpresa, pero ahí está. Oye. Una maravilla. Bueno. Mi caballo como huelen. Toma ya. No es de plástico, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, con esto que os podéis llevar para casa. Come. Si no cenáis, o sea, si cenáis, Sí. nos despedimos, ¿eh? Y gracias por venir y nos vemos en el siguiente capítulo a todos. Vosotros. Muchas gracias a ti. Abrazo. Gracias.